Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el análisis de una partida con la apertura italiana. Como ustedes saben, hemos aprendido los diferentes tipos de aperturas, pero ahora necesitamos saber cómo se aplica esta apertura en una partida de ajedrez, ya que ustedes saben que cada apertura tiene muchas variantes y subvariantes, y una sola jugada puede hacer que la posición sea diferente. Esta es una partida que se jugó en el año 2017 entre el actual campeón del mundo, Carlsen, frente al ruso Karjakin. Carlsen juega con blancas, Karjakin con negras. E4 jugaron las blancas, E5 las negras, caballo F3 para las blancas, ya sabemos, atacando el peón D5, caballo C6 y alfil C4. Esta jugada es lo que da inicio a la apertura italiana. Recordemos que en la apertura italiana la pieza más fuerte es el alfil, ya que ataca el punto débil de F7. Y obviamente aquí sería mala decisión que las negras jugaran caballo A5, porque si bien es cierto, estamos atacando al alfil, pero vamos a perder un peón. Y es cierto que capturaríamos su alfil, pero hemos perdido un peón y no justifica haber hecho eso. Entonces, ante eso, existen muchas variantes acá. Existe caballo F6, se puede jugar eso. También existe alfil E7. D6 no se juega mucho, pero también se puede hacer. Pero la variante más utilizada es alfil C5. También sacando el alfil para atacar el punto débil de F2. C3 también se podía haber jugado en esta posición en roque corto. Es otra de las opciones. Pero aquí las blancas jugaron C3. Caballo F6 contraatacando, atacando el peón de E4. Y aquí existen varias opciones. Se puede jugar tranquilamente D4, pero esto trae un inconveniente de que las negras pueden contraatacar al rey y por supuesto que sí se puede jugar, como les he mencionado, hay muchas variantes y subvariantes. Las blancas no quieren hacerse problemas, así que juegan el peón de D3 para defender a su peón de E4. En roque corto, y alfil G5 jugaron las blancas, están haciendo una clavada. Ya sabemos que el caballo no se puede retirar porque perdería la dama. D6. Obviamente jugamos esta jugada porque no queremos lanzarnos a atacar al alfil mientras nuestro peón quedaría desprotegido. Después de D6, si las negras pueden lanzarse a atacar al alfil. Caballo B2. Por supuesto que aquí también se podía haber jugado B4, que es otra alternativa. Esta jugada impediría jugar caballo A5. Alfil se retrocedería ahí. Más o menos así es como se puede jugar. ¿Ya? Bueno, hay muchas formas de jugar. También se podía jugar A3 en caso que el alfil venga ahí. El alfil retrocedería y amenazamos B4 hacer un ataque doble. Las blancas deciden jugar caballo B a D2. Y ahora podrían jugar caballo E5, caballo A5. Por supuesto que se puede jugar. Pero las blancas jugarían ahí. Luego retrocederían. Y finalmente el alfil podría esconderse en C2. Es por esa razón que no se animan a jugar todavía caballo A5, sino que juegan H6 para atacar al alfil y
eliminar esa clavada, ya que esta pieza es muy peligrosa atacando al caballo. Alfil H4, seguimos manteniendo la presión. Cuando tenemos ataque, no es bueno perder el ataque, hay que mantener el ataque. No sería tan buena decisión capturar el caballo porque nuestro ataque se diluiría. Recuerden que el ajedrez gana el que tiene más ataque y el que logra que su ataque se convierta en una ventaja posicional y material muy grande. Entonces, retrocede el alfil para seguir presionando sobre la dama. G5 y algunos jugadores probablemente retrocederían en G3, pero las blancas deciden hacer un sacrificio y para mantener el ataque sobre el caballo y continúa la clavada. Rey G7, el rey sale y aprovechamos que este caballo está clavado. Recordemos, cuando una pieza está clavada, tenemos que aumentar la presión, el ataque sobre esa pieza. Como este caballo está clavado, no solo lo voy a atacar con el alfil, sino también con la dama. Cosa que si el rey se retira, voy a capturar a ese caballo. Alfil F5. Está sacrificando su alfil. Está sacrificando su alfil para que la dama ya no tenga ataque sobre el caballo. Si capturamos con la dama, él capturaría con su dama. Y como observamos, ahora las blancas tienen una mejor posición, pero en esta partida, las blancas no capturaron todavía el alfil. Decidieron jugar B4 para atacar ese alfil. El alfil retrocedió. Jugaron D5 para atacar al caballo. Atacaron al caballo. Atacaron, capturaron el peón y están atacando la torre. Obviamente no vamos a dejarnos capturar la torre. Y como vemos, este caballo continúa clavado. Las blancas no tienen apuro en capturar al alfil, sino que las blancas prefieren buscar ataques de jaque mate y por eso es que decidieron no capturar. Aparte que las blancas tienen una ventaja de mayor cantidad de peones y eso podría determinar el triunfo de las blancas. Caballo BD7. Caballo C4. Y podría jugar ahí. La torre podría venir acá. Así es como más o menos se podría jugar. Fíjese que el caballo sigue clavado y probablemente quiere llevar el caballo ahí para defender a su caballo y para atacar al alfil. Dama G3, una jugada muy importante para hacer un jaque al rey, un jaque a la descubierta. Por eso es que el rey se retira. Y esto es muy importante. En el ajedrez es muy importante hacer ruptura de peones, abrir las columnas. Y esta columna
va a ser muy importante para que las blancas puedan atacar por la columna F. Las negras podrían capturar, dama F4, y como nos damos cuenta, sigue este caballo clavado. La dama ahora está amenazando. El caballo no puede venir a defender ahí porque en cualquier momento vamos a capturar ese caballo, ¿no? Primero capturaríamos el alfil y luego en cualquier momento capturaríamos ese caballo. Entonces capturó ahí, el caballo decide regresar ahí. Podemos hacer el enroque corto. Ahora la dama se retira para que ya no esté clavado. Pero si nos damos cuenta, las blancas han recuperado la pieza que han sacrificado y la ventaja de peones blancas es muy grande. Ya la partida está ganada para las blancas porque observen el tener este peón, que es un peón pasado, va a decidir la partida. Hay un ataque muy fuerte. Las negras tienen muchas debilidades. El peón de B6 está desprotegido. El peón de D6 solo está protegido por la dama. La dama está sobrecargada defendiendo a dos peones. La dama no es una pieza que debe estar defendiendo, debería estar atacando, pero sin embargo vemos aquí a la dama defendiendo. Esta torre no coordina con la otra torre ni con la dama. Eso es muy importante. Observen la posición de las blancas, dos torres que coordinan, control de columnas abiertas y semiabiertas. La dama controla la gran diagonal negra. Esos son elementos tácticos muy importantes para poder ganar una partida de ajedrez. Y es cuestión de tiempo que venga el jaque mate o que las negras puedan abandonar. E5 es una muy buena jugada, ya que no puede capturar con el peón de F6 porque la dama caería. Tiene que capturar con el peón de E5. Y ahora torre por E5. Sacrificamos torre, pero vamos a ganar una dama. Podría jugar ahí. Y jaque. El rey se retira y perdería la dama. O sea que tenemos dos damas a cambio de dos torres, pero tenemos un peón pasado. Tenemos dos peones pasados. Estos dos peones son los que nos va, esos dos peones son los que nos van a dar esos dos peones son los que nos van a dar el triunfo. En esa posición se rindieron las negras. Muy bien, vamos a ver un video que nos explica sobre la apertura italiana. Voy a compartirles el sonido y la pantalla. Presten mucha atención. Tienes un motivo importante para ver esta partida y es que vamos a hablar de la reacción de las negras con D5 que ocurre en esas posiciones. ¿Será el peón de D3 lo suficientemente débil como para que las blancas obtengan ventaja? ¿Qué ocurre con la casilla E4? ¿Cómo puede sacar partido el blanco de esa casilla con sus piezas? Y del ataque sobre el peón de D5, ¿qué me dice? Y sobre la ruptura de las blancas con D4 en un momento determinado y cómo empeora el avance F6 la posición del rey enrocado de las negras. Todos esos detalles y muchos más en este vídeo que te interesa si juegas la apertura italiana, si juegas esquemas parecidos o si tienes algún primo lejano a quien le gusta la apertura española, que no es exactamente la italiana, pero bueno, me estoy haciendo un lío. Que nada, que te interesa este vídeo.
En esta tercera ronda del Isla de Man, del super torneo del Gran Suizo que da una plaza al torneo de candidato, ha habido un duelo de jugadores chinos, Bu Xianzi con las piezas negras frente a Wang Hao, y se ha producido una apertura italiana donde el blanco ha jugado con D3 y con C3, esos esquemas denominados del yuco piano o del yuco pianísimo, donde es el juego lento, lo que significa donde las blancas maniobran poco a poco, normalmente con la idea de enrocar pronto, llevar el caballo vía D2, F1 hacia G3. Pero la clave es qué ocurre en estas posiciones si las negras aprovechan el golpe D5 y sobre todo en este momento donde el blanco no podría, por ejemplo, simplemente contentarse con mover el alfil porque el peón de E4 está atacado, así que prácticamente el cambio es forzado. ¿Qué ocurre en estas posiciones? Creo que es interesante, tanto si es en este momento en concreto como en otro momento, es importante que hablemos de esta ruptura central que tiene el negro. Hay varios detalles, hay ciertas cuestiones estratégicas, hay algunos temas posicionales que cobran una importancia bastante grande. Por ejemplo, el peón de E5 va a poder ser atacado a través de la columna. Si en algún momento el negro tiene que recurrir a la jugada F6 para defender ese peón, el problema es que se resiente la diagonal A2, G8 para las piezas negras. Si el negro recurre a la clavada del caballo, a veces puede ser que tenga que estar dispuesto a realizar el cambio alfil por F3 y eso sería ceder la pareja de alfiles y no suele ser bueno. Hay un avance de 4 en algún momento y las blancas pueden sacar ventaja. También ese avance muchas veces, si se ha hecho F6, es incluso mejor porque más adelante la casilla F6, con el acceso a través de la columna de las piezas mayores blancas, puede ser aprovechada esa debilidad que queda en E6 cuando las negras juegan F6. Es decir, hay una serie de detalles importantes. Vamos a ver cómo jugó en esta partida Wang Hao, que hace caballo de B a D2. Torre 1 es bastante normal también. Y las negras retiran el caballo. Hay que decir que alfil G4 es una de las jugadas más normales, pero ahora el caballo viene a E4 y esta es una idea fundamental. Cómo las blancas aprovechan la casilla E4 con ganancia de tiempo, puesto que se amenaza el alfil. Y ahora el otro alfil es atacado. Si alfil por F3 se cede la pareja de alfiles y muchas veces el caballo llega a G3 con ganancia de tiempo, es decir, el caballo vino a E4 creando una amenaza sobre el alfil y ahora viene hasta G3 creando una amenaza sobre el otro alfil. Va ganando tiempos, el alfil viene hasta G6 y el blanco siempre en estas posiciones puede incrementar la presión y en algún momento puede contar con ese avance de 4, insisto, importante. Alfil B5 también a veces es interesante, amenazando un posible cambio y la ganancia de ese peón. Sin embargo, como digo, en esta partida, en lugar de ese alfil G4, Bu Xianzi recurre a caballo B6, que también es una jugada normal, amenazando un cambio del caballo por el alfil no quiere ser cambiado, viene a B5, con lo cual ya sí entran en juego ideas de un posible alfil por C6. Y aquí es donde las negras juegan F6, que no se ha empleado tanto. Puede que sea algo dudoso. Alfil D6, el propio Wang Hao lo jugó contra Inarkiev. La partida continuó a 4 a 6. Finalmente el blanco dobla peones, cede la pareja de alfiles, pero deteriorando la estructura de peones, ahora ganando espacio en el flanco de dama y aumentando la presión sobre este peón. Esto se jugó, insisto, en Guangzhou contra Inarkiev, pero en esta ocasión las negras recurren a la jugada F6. Este es un detalle muy importante, lo he mencionado ya. La diagonal A2-G8 se debilita con este avance. Pueden venir algún tipo de jaques, puede venir algún tipo de amenaza. Pero también, si en algún momento desaparece el peón de E5, si este peón no está ahí, la casilla E6, que también se resiente con el avance del peón, también puede ser aprovechada a veces por las piezas blancas. A base de un D4 desaparece este peón y se busca esa casilla D4, esa casilla E6. Por supuesto, todo esto
habría que pensar si hay que preparar o se puede hacer inmediatamente. De hecho, Wang Hao juega de 4 aprovechando que a peón por tiene la jugada intermedia caballo B3. Amenaza el alfil de C5 y bueno, las negras deciden mantener el alfil defendido con esa jugada de centralización. Hay que tener cuidado con las ideas tácticas que puede tener el blanco porque ahora rey y dama están en la misma diagonal. Por suerte, para las negras, alfil C4 no es posible en ningún momento. Pero alfil F4 sí, sacando partido, tratando de aprovechar la idea de que el peón de C7 ha quedado indefenso. Y tras alfil G4 el negro no quiere preocuparse por este peón. Dice, bueno, voy a clavar aquí, voy a intentar defender el de D4, así que no, aunque las blancas capturen ese peón, yo juego torre F7, expulso al alfil y bueno, y ahora intento hacerme fuerte en D4. En realidad en esta posición las negras trataron de causar problemas sobre el caballo clavado. El caballo está clavado, viene una pieza más a presionar, la dama también ejerce presión, pero el blanco tiene una respuesta bastante satisfactoria, cambiando ahora el alfil por el caballo, llegando a esta estructura de peones, donde el negro con esas tres islas de peones, y sobre todo con esos peones centrales que no van a conseguir ser defendidos de la mejor manera, el blanco, insisto, va a conseguir ventaja. ¿Cómo? Con la jugada alfil E2, desclavando el caballo y sobre todo evitando la amenaza inmediata de las negras, que era una captura en F3, dependiendo de cómo podía ser hasta interesante con la torre, dependiendo de cómo, para luego retomar con el alfil y tener un ataque monstruoso contra el rey de las blancas. En realidad el blanco jugó alfil E2, el negro pone la pieza que le falta en juego, torre D8, todo parece que está bien aquí, aunque era más exacta torre de a F8. Es cierto que el negro cambia, captura aquí y retoma, pero bueno, esto quizá fuera lo mejor, aunque tiene peón de menos. Pero bueno, todavía aquí hay un trabajo técnico importante por parte de las blancas en esta posición. ¿Y por qué no es tan bueno torre de 8? Nos podemos estar preguntando. Parece que cumple la función de defender, bueno, de poner la pieza que falta en juego y de defender el centro de peones. Bueno, pues las blancas cuentan con un C4 en esta posición que es más que suficiente para garantizar la ventaja, ya que caballo por C4 no es posible, porque tras el cambio vendría un torre C1 y cae el alfil de C5, es decir, estaría perdiendo pieza. ¿Qué hace el negro? Dama D6 para mantener el alfil defendido. Y ahora, ¿qué ocurre? Caballo G5, que es una jugada fantástica. Bueno, el negro puede elegir entre cambiar o retirar el alfil y permitir el cambio. En realidad fue lo que ocurre, bueno, el cambio no, la ganancia de material de la blanca. Pero ¿qué es lo que ocurría? Por ejemplo, con alfil por, dama por y quitar el caballo. Bueno, el gran problema es que después de los cambios en C5 va a venir, bueno, aquí si captura con torre viene un doble N4 ganando calidad, y si captura con la dama, pues también tenemos, bueno, aquí quizá con dama E4 primero ahí debilitando un poquito, pero al final ese caballo E6 ataca la torre de C7 y ataca la dama de C5. Por cierto, ataca también la torre de D8, con lo cual dama C6, se cambian damas y cae también la torre de D8. Posición desesperada, así que al final caballo G5, toda la secuencia, había que ver aquí la secuencia, este es el momento crítico para las blancas, y este C4, que es el que garantiza la ventaja decisiva, porque tras caballo G5 se amenaza la torre y se amenaza el alfil, que en este caso vino a F5, y bueno, entonces ya hemos ganado la calidad. Ahora hace alfil D3 para provocar nuevos cambios, también para dejar paso a la dama hacia H5, que es una idea bastante interesante. El negro juega E4, pero ya el blanco tiene cambio que decide en la partida. Primero el cambio en C5, luego ese jaque. Es curioso que al jaque, si G6 cae el de H7 con jaque, no se puede cubrir con el alfil porque perdería la dama.
Y bueno, tienes que hacer rey F6, que es una jugada de apariencia bastante triste, de hecho, pero bueno, después de alfil por E4, el alfil no puede retomar porque la dama está indefensa y caería, y la posición de las negras es sencillamente de abandono. Se jugó caballo A4, B4 tratando de desviar la dama de la defensa de su alfil, y después de dama E5, F4, Wang Hao culmina la partida con mucha precisión, ya que ahora viene torre de A1 y la partida concluye, puesto que, por ejemplo, si la dama se mantuviera en alguna casilla defendiendo el alfil, bueno, seguro que hay mate inesperado muy pronto, bueno, inesperado, igual no tan inesperado, igual ya se empezaba a intuir, llega el mate pronto, así que en realidad, después de torre de A E1, Bu Xianzi dio la partida por terminada, y me parece una partida muy instructiva para todos los jugadores a los que les gusta, que entran en posiciones de la italiana. ¿Por qué no ese D5 temprano? Bueno, se puede hacer, por supuesto, es un D5 que no es un error, no está demostrado que sea un error, pero sí que las cuestiones que hemos comentado, los detalles estratégicos referentes al ataque sobre E5 a través de la columna, a la debilidad que se crea el negro cuando hace F6, al aprovechamiento de la casilla E4, a cómo el caballo incluso va ganando tiempos hacia G3, todos esos detalles que aparecen en esta partida pueden ser muy útiles en otras posiciones parecidas. Espero que os haya gustado. Si es así, pulgar arriba. Espero que tengáis una predicción. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar este torneo Isla de Man? Contádnoslo en un comentario, y quién va a clasificar para el torneo de candidato, porque si gana Carlsen, por ejemplo, será el siguiente el que tenga que clasificar para el torneo de candidato. Muy bien, entonces ese ha sido el video de la apertura italiana. Es muy importante que podamos entender que aquí en la apertura italiana existen múltiples variantes. Podemos entrar aquí a la página web del iChess y en la opción aprender, estudiar, ahí ponemos partidas de ajedrez con apertura italiana y vamos a poder encontrar muchas partidas donde nosotros podamos analizar. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy.